Instituto Nacional de Migración, de la mano con Agenda Migrante, ha puesto en marcha la transformación de al menos 10 de las 51 estaciones migratorias que hay distribuidas por toda la República Mexicana a través del proyecto Migrarte. Y justamente para hablar de esto nos acompaña en TV Migrante Informa Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrarte. Eunice, ¿cuál es el origen de Proyecto Migrarte? Bueno, pues Migrarte es un proyecto artístico con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y de transformación colorida. Y nace a partir de lo sucedido en Ciudad Juárez. Es decir, después de lo que vimos en la estación migratoria de Juárez, nosotros como asociación civil, como Agenda Migrante, pues nos dimos a la tarea de hacer de la mano de otras 350 organizaciones de la región, o sea, no solo de México, sino Centroamérica, Estados Unidos. Hay que recordar que Agenda Migrante cuenta con capítulos tanto en México como en otros países, principalmente en México y Estados Unidos, pero también con cierta representación en Centroamérica. Entonces, bueno, a partir de esto nos unimos y armamos un decálogo que presentamos de acciones urgentes, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de que el Instituto Nacional de Migración nos abriera las puertas, nos recibiera el comisionado con todos sus directores generales y pudiéramos plantearle este decálogo. Uno de los puntos más importantes del decálogo era la transformación de estas estaciones, o sea, que dejaran de ser estas cárceles migrantes, ¿no? Porque fue un modelo pensado hace 20 años como cárceles. Entonces, realmente fueron construidas como tales. Entonces, dado que la detención migratoria, porque sí son centros de detención, ¿no? O sea, no dejan de ser centros de detención. Sin embargo, la detención migratoria es un asunto administrativo. Entonces no tendría, primero que nada, por qué tener estos centros carcelarios. Eunice, ¿qué otras iniciativas forman parte de este esfuerzo para mejorar la situación de los migrantes en nuestro país? Otra de las propuestas dentro del decálogo era o exigencia más que propuesta, y por eso es que fuimos primero a la Cámara de Diputados, era que se modificara la ley de migración para que las personas migrantes que son detenidas en estos centros no pudieran estar más de 36 horas, que es lo que marca finalmente la Constitución. 36 horas. Y la ley migratoria contraviene la Constitución porque decía, o dice, sigue diciendo, que pueden estar hasta 15 días o hasta 3 meses detenidas las personas en estos sitios. Entonces, esa fue otra de las exigencias. Después de lo que pasó en Ciudad Juárez, finalmente modificaron la ley, aunque todavía sigue en proceso, o sea, oficialmente todavía no se ha cambiado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero sigue todo un camino tortuoso ahí, que finalmente todavía no se da la modificación oficial. Sin embargo, a pesar de que no está oficialmente modificado, sí logramos con el instituto llegar a un acuerdo en el que en la práctica no lo hicieran, es decir, no hubiera detenciones de más de 36 horas de las personas que estén en estos lugares. Entonces, esos son dos puntos muy importantes del decálogo que trabajamos con el Instituto Nacional de Migración. Y otro muy importante, no voy a decirte todos, te voy a decir los tres que más hemos trabajado, que es el tema de los protocolos, que estas estaciones migratorias tuvieran protocolos de atención muy puntuales en términos de protección civil, en términos de perspectiva de género, en términos de poblaciones vulnerables, en términos de salud mental, o sea, que hubiera un protocolo para todo el tema de seguridad, de protección civil y esta parte de funcionamiento humano, sensible y cercano a poblaciones vulneradas como son las y los migrantes. Y eso nos dimos a la tarea de trabajar en un grupo de trabajo coordinado por la Cruz Roja Internacional, por el Comité de la Cruz Roja Internacional y varios expertos de diferentes universidades y organizaciones para que se pudiera detallar este protocolo y el funcionamiento del mismo con el instituto. A su vez, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con el instituto logramos que hicieran un acuerdo para la capacitación presencial de los funcionarios que están en las estaciones y que están también en el tema de detención migratoria y en campo, porque nos dimos cuenta que aunque los derechos humanos era una capacidad que se supone deberían tener y que tienen ciertos cursos, pues todos ellos eran muchas veces en línea y además muy teóricos.
Entonces nosotros lo que pedimos es que fueran cursos más escenarios prácticos de la aplicación de los derechos humanos con las y los migrantes y que fueran presenciales para que realmente nos aseguremos que ahí está la persona y que está adquiriendo el conocimiento. Entonces, por un lado le pedimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que trasladara la teoría a la práctica y por el otro lado al instituto que permitiera que fueran presenciales y no en línea estos cursos. Entonces, eso también se empezó a desarrollar y es parte de todo este proyecto de exigencia el decálogo. Entonces, bueno, hemos ido avanzando en esas aristas. Otra es que también hubiera una especie de aplicación en donde los migrantes puedan reportarle al instituto de forma central cuando algún agente migratorio les está pidiendo dinero. Entonces, la corrupción que hay también a nivel territorial, ahí se logró desarrollar un sistema con el área de tecnologías de la información del instituto para que por medio de WhatsApp puedan informar y puedan ir ellos teniendo mapas de riesgo, es decir, en donde tengo 100 puntitos rojos que ya me reportaron, quién está ahí responsable y qué está pasando. Entonces, bueno, como para identificar este tipo de situaciones que todos sabemos que suceden, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos el tema del decálogo. Por supuesto, había otras exigencias también de pues no permitir que Estados Unidos presione a México para que seamos el muro para ellos y otras cosas. Por otro lado, quería preguntarte cómo participaron, por ejemplo, los migrantes en el proyecto. Antes de hacer la transformación colorida, hicimos talleres con las y los migrantes, con varios grupos, porque como no se quedan más de 36 horas, pues nosotros estuvimos como 2 semanas ahí. Entonces, en realidad, estuvimos trabajando con diferentes grupos de migrantes, hombres y mujeres, en talleres psicoemocionales y en talleres creativos. Entonces, así es como decidimos qué es lo que íbamos a pintar, ¿no? En estos talleres participativos para que ellos nos dijeran qué les gustaría que se viera reflejado ahí. Y en la decisión fue hacer un móvil, por ejemplo, con origami. Hicimos un móvil con origami de aves migratorias y cada origami lo hizo un migrante y le puso un mensaje pues, de sus deseos ahí y está colgado en la estación. A su vez hicimos otro taller de mariposas monarcas como en Triplay. Cada migrante pintó su mariposa, le puso un mensaje y las pusimos como en tercera dimensión ahí en el mural. Y luego pintamos especies migratorias, una ballena y muy grande, y en las paredes hicimos también los cuerpos de 2 migrantes como simulando montañas que asemejaban también a sus lugares de origen y cómo pues la tierra siempre sí tienen finalmente su origen en su caminar y en su andar. Entonces todo tiene como un simbolismo a partir de lo que hablamos con ellos y además hicimos talleres como terapias de color, o sea, a la hora que íbamos tanto pintando la estación como haciendo todos estos móviles, pues íbamos trabajando el tema emocional, cómo ellos se sentían, qué estaban pensando en ese momento. Estar en una estación migratoria es un momento pues complejo, porque te detuvieron, estás ahí, entonces estás pensando un montón de cosas, no sabes qué va a pasar. Entonces trabajamos mucho la parte emocional con ellos, pero al mismo tiempo detectamos algunas necesidades de estas estaciones. Es decir, por ejemplo, esa vez, pues había unas chavas de África, había unos chinos que no hablaban nada más que chino. Entonces, bueno, yo vi que había ciertas dificultades, por ejemplo, para comunicarse hasta con los agentes que estaban ahí, porque no hablaban el idioma. Entonces, una de las ideas que nosotros dimos es por qué no le ponen ChatGPT, ¿no? A sus tablets para que puedan hablar el idioma que sea. Y el instituto evolucionó esta idea y compró una especie como de torre de Babel, pues es un traductor en todos los idiomas y entonces eso permite también que haya una comunicación más fluida y ya todas las estaciones están equipadas con varios dispositivos de traductores. Eunice, muchísimas gracias por estar en este programa de T Migrante Informa. Muchas gracias por la entrevista y sobre todo convocar si hay gente que quiere unirse a este proyecto, tanto en estaciones migratorias como en estos espacios también migrantes de albergues, etcétera, pues que nos busquen en nuestras redes. La verdad es que sí se ha sumado gente que nos ha buscado y siempre sirve quien quiera ayudar en talleres o en la parte también de las pintas en los diferentes estados, pues sí nos sirve mucho y pues se pueden unir a este trabajo de migrante. El